Se abre la sesión. Señora secretaria. Cuenta, señor presidente. Tenemos una comunicación del doctor Pedro Casanueva de Rosa, académico de la Universidad de California y asesor de la OMS, por medio de la cual denuncia la Universidad Andrés Bello, con sede en Viña del Mar, por exigir a su hija, estudiante de segundo año de medicina con condición de discapacidad, a rendir exámenes presenciales, circunstancia que es muy riesgosa para su salud, considerando la pandemia que afecta a nuestro país. Y en segundo lugar, tenemos una solicitud de audiencia del señor Danilo Herrera, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, para presentar la investigación denominada a 10 años del lanzamiento de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, herramientas e indicadores para medir su implementación en las empresas en Chile, del programa de sostenibilidad corporativa de dicha casa de estudio. Gracias, señora secretaria. Respecto de lo primero de la cuenta, yo quiero pedir a la Comisión pudiéramos hacer un oficio al Ministerio de Educación respecto de la normativa, en este caso particular a la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Cuál es el procedimiento y el Consejo Nacional de Educación Superior ha enfrentado una situación de estas características? Es decir, la exigencia presencial para estudiantes que tienen condición de discapacidad y entiendo de riesgo. No hay mayores datos sobre la condición de salud del estudiante, pero más bien referirnos al Ministerio y que nos pueda contar la política general que está exigiendo el Ministerio, la Subsecretaría de Educación Superior. Y el segundo punto de la tabla, parece interesante el estudio que ha hecho a nivel de empresas privadas, don Danilo Herrera, del Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica. Pero podríamos invitarlo a ver que no solo nos haga llegar el estudio, sino que también nos pudiera comentar el estudio, en fecha que podríamos pactar con él. Parece interesante saber de los indicadores para medir la implementación de principios rectores de derechos humanos en las empresas. ¿Si les parece a la Comisión? Muy bien. ¿Así se acuerda? Bien. La Comisión ha sido citada a un único punto, votar la censura al presidente de la Comisión. La secretaria, ¿en votación? En votación la censura, entonces, en virtud del artículo 25. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Senador Chaguán. Insisto que este no es un tema personal, sino más bien el cumplimiento de los acuerdos que se ha suscrito nuestra cooperación por parte de las coaliciones políticas y, por tanto, en orden a cumplir los acuerdos, es que voto a favor de la censura. Senador Kass, ¿cómo vota? Gracias, secretaria. La verdad que una vez más quisiera referirme al fondo de este asunto. Creo que es realmente una vergüenza que este Senado tenga como presidente de esta comisión a alguien que defiende una dictadura hoy día la más criminal del continente, que ha significado el desplazamiento de más de 5 millones de venezolanos de ese país. Y lo hemos dicho muchas veces, los derechos humanos no tienen frontera. Por lo tanto, no solamente por la razón de que aquí hay un acuerdo político, vino el senador Guido Girardi la vez anterior, manifestó efectivamente su contradicción con esta decisión que ha tomado esta comisión de desconocer ese acuerdo político. Y yo creo que es un pésimo precedente por razones de forma y de fondo. Y lamento que una vez más veamos a parlamentarios de la oposición avalando a personas como el senador Navarro como presidente de esta comisión. De hecho, sería bueno que el candidato Gabriel Boric se manifestara sobre esta censura. Sería bueno que el candidato Gabriel Boric, que dice que hoy día condena la dictadura en Venezuela, se pueda manifestar por qué sus parlamentarios, quienes lo apoyan, defienden al senador Navarro como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es una aberración. Hemos visto el gesto que hizo el senador Moreira, quien todos saben su simpatía que tenía con la dictadura que existía en Chile y que en un acto de deferencia con la política chilena, con los chilenos y chilenas, desistió de su legítimo derecho de ocupar la presidencia de esta comisión. Por lo tanto, realmente me parece lamentable. Se lo digo en su cara, senador Navarro no tiene derecho a estar de presidente de esta Comisión de Derechos Humanos, se lo he dicho muchas veces, no es la primera vez. Y la verdad es que creo que es lamentable su tosudez
de mantenerse en este cargo porque creo que además daña a la democracia chilena. Yo creo que no es legítimo defender una dictadura. No es legítimo, menos aún, ocupar un cargo como este defendiendo una dictadura. Entonces, a no ser que usted diga que esto no es una dictadura, pero realmente hasta su expresidenta Bachelet, que actualmente hoy día se encuentra en Chile, hizo un informe de las Naciones Unidas documentando las graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional ha iniciado un proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad del dictador Maduro. Entonces, yo no solamente voto a favor de la censura, sino que quiero manifestar que voy a seguir haciendo censuras cada vez que sea necesario para devolverle la dignidad a esta comisión. Y quiero decirle que el senador Navarro, sabiendo que venía esta censura, no ha citado en el último mes. Parece que tiene miedo a que lo saquen de la presidencia. Y me parece lamentable. Yo en su minuto renuncié a esta comisión porque me parecía una vergüenza esperando que el senador Navarro y la oposición hicieran un gesto. Ese gesto no se hizo. Y han seguido en la misma línea. He decidido volver porque quiero aplicar la censura cada vez que sea necesario y me lo permite el Senado en el reglamento hacerlo. Así que, obviamente, voto a favor de la censura. Señor presidente, ¿cómo vota? Gracias, señora secretaria. La verdad es que lo planteado por el senador Kass no es nuevo. Ya el 23 de agosto del 2019, con motivo de una opinión que manifestaron en un foro internacional, el Foro de Sao Paulo, señalando claramente que esta Constitución debía cambiar por maloliente, por caduca, por ilegítima, por haberse generado en dictadura y por haber instalado un modelo neoliberal que ha fracasado en el mundo entero, que viene de retroceso del mundo entero, que solo concentra riqueza, no la crea. Y por suerte, un mes y medio después del intento de censura, el senador Kass, por motivos políticos, por cierto, él adora esta Constitución, toda su familia fue parte de la construcción de esta Constitución y tenemos una diferencia política. Yo quiero además señalar de que el senador Kass íntimo amigo de Iván Duque, a quien la prensa no le coloca el mote de dictador, pero que carga sobre su hombro cientos de desapariciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado informes reiterados, no solo la Comisión, sino la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Entonces hay un doble estándar permanente en las palabras del senador Felipe Kass, porque frente a la situación de Venezuela manifiesta un rechazo absoluto, un tanto demagógico en mi opinión, pero frente a la situación de Colombia, con quien, por cierto, tiene una amistad que yo respeto con Iván Duque, no señala nada. Es decir, no solo porque Colombia, según la ONU, tiene el 70% de la producción mundial de la cocaína, dicho por la ONU, ni por los más de 65 dirigentes de luchas medioambientales que han sido asesinados durante el año 2021. Entonces tenemos un doble estándar permanente en medir una condición de Venezuela, en un debate y tema que podríamos dar en esta comisión o en cualquier lugar, y callar sistemáticamente sobre la situación de Colombia, porque tiene una amistad con el presidente Iván Duque, como lo ha señalado de manera reiterada. Es decir, contra Colombia nada, silencio, omisión, invisibilización, y contra Venezuela una enconada acción de denuncia. Yo además quiero recordarle al senador Felipe Kass de que su presidente, el presidente del partido del senador Chaguán, Sebastián Piñera Echeñique, tiene los mismos informes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, tiene además, por cierto, el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en lo personal tengo querella presentada hace 2 años en contra de Sebastián Piñera y vamos a perseguir su responsabilidad, esté donde estés y hasta el fin de los tiempos. No va a haber impunidad en este país con las violaciones ocurridas y que el INDH nos ha señalado de manera reiterada. Más de 3.000 querellas, 2.300 de ellas contra carabineros, 4 carabineros dados de baja después de 2 años y una situación ya insostenible en relación a las 400 víctimas de daño ocular o estallido ocular, entre ellas lamentablemente el suicidio de Patricio Pardo. Entonces tenemos un doble estándar, porque el discurso único, unilateral, es Venezuela, pero cuando esos derechos humanos se violan en Chile y se violan por este presidente, por su gobierno, por su coalición, cero autocrítica y una enconada defensa. Y cuando se violan en Colombia, con hechos gravísimos,
como lo hemos conocido públicamente durante el estallido social, lo que hay es silencio. Entonces, más allá de profundizar en el tema, yo quiero señalar que, por cierto, la facultad y el derecho de los senadores a poder presentar la censura, pero eso no nos habilita para poder paralizar el funcionamiento de la comisión. Aquí esta comisión tiene pendiente entre ellas la ley Sallén, que creo que debe terminar de tramitar y ojalá aprobar antes del fin del periodo parlamentario, para que la comisión trabaje, porque si no vamos a entrar en una cadena infinita, porque si la censura se llegara a aprobar por exactamente los mismos motivos que el senador Katz ha señalado ya de manera reiterada, debiéramos, digamos, también poder censurarlo. La censura es propia de un solo parlamentario, el poder hacerlo, y una facultad que respetamos, está en el reglamento. Así que por esas situaciones, porque me interesa que esta comisión retome su trabajo normal en la preocupación por los derechos humanos en Chile, es que voto en contra de la censura. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Presidente, tenemos que dar el resultado. Vale, resultado. Y hay empate. ¿Verdad? Resultado de la votación, 2 a favor, 2 en contra, corresponde repetir la votación. Y en caso de que se repita el empate, quedaría rechazado la censura. Senadora Muñoz. Muy bien. Se repite la votación. Senador Chaguán. Yo quisiera un poco seguir argumentando respecto a esta materia, porque esta primera argumentación da para que nosotros podamos tener nuevos elementos de juicio. Yo primero quiero señalar que a mí me parece que lo que está ocurriendo hoy día en esta Comisión de Derechos Humanos no ocurrió jamás desde que hemos llegado a acuerdos entre gobierno y oposición para asumir las presidencias de las respectivas comisiones. A mí me parece que lo que hoy día se está generando en esta comisión es un mal precedente respecto al respeto a la democracia y a la institucionalidad de este Senado. Y yo vuelvo a insistir que esto es parte de un acuerdo que suscribieron las coaliciones políticas al inicio del mandato. Y este es un mal precedente. Si es que esta censura se rechaza, yo diría que es un mal precedente respecto a lo que son los cumplimientos de los acuerdos que nunca se han roto en este Senado de la República. Y segundo, yo no puedo mantenerme indiferente frente a las argumentaciones que se han proferido respecto a las motivaciones de la censura. Porque efectivamente el tema del apoyo a la dictadura venezolana, por supuesto que es un tema que está sobre la mesa. Y yo quiero sostenerlo. La violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela es un tema que por supuesto nos importa. Y por supuesto que nosotros creemos que debe estar puesto en la discusión pública, sobre todo en la testera de la Comisión de Derechos Humanos. No solamente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, dictaduras, en el caso de Nicaragua, que han evitado una elección soberana del pueblo con la persecución de todos los candidatos presidenciales con opciones de ganar esa presidencia. Y yo me habría gustado que acá hubiese la misma fortaleza para defender el cumplimiento de los derechos humanos, porque los derechos humanos no tienen bandera, no tienen territorio, se deben defender siempre, a lo menos es la convicción que yo sostengo. Y yo he visto que acá, en esta materia, hay una mirada distinta. Respecto de Chile, por supuesto, pero en Chile tenemos Estado de Derecho. En Chile, el senador Navarro ha presentado querellas, y esas querellas se van a resolver por los tribunales de justicia, por un poder independiente. Esa suerte no la tienen los ciudadanos en Venezuela, no lo tienen, por cierto, los ciudadanos en Cuba, que son permanentemente perseguidos, que son acallados. A mí me gustaría saber qué piensa esta comisión, me gustaría obtener un pronunciamiento de esta comisión respecto de las movilizaciones en Cuba para lograr la liberación del pueblo cubano a través de elecciones democráticas, abiertas, donde no haya un solo candidato oficial, sino que esté abierto los partidos, donde se respete el derecho a la libre circulación, a la libre asociación, a la libertad de prensa. Y por cierto, en Nicaragua,
donde claramente acá hay una persecución de la oposición y donde tenemos una dictadura de facto de un matrimonio de Ortega y su mujer, que finalmente han tenido un poder autocrático a partir de sucesivas elecciones. Yo vuelvo a insistir, esta Comisión de Derechos Humanos debe defender siempre los derechos humanos y la vulneración de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas que han sufrido en nuestro país debe ser investigada. Pero tal como lo ha dicho la Corte Penal Internacional, en Chile no hay violación sistemática de los derechos fundamentales, no hay. Lo que hay son hechos puntuales que deben ser investigados. Y por supuesto, esta comisión y el que habla, este senador, y no me cabe la menor duda, también el senador Kast, es partidario de que se investiguen todos y cada uno de los hechos hasta las últimas consecuencias. Pero que acá se hagan alegatos respecto de la persecución en todo momento y en todo lugar al presidente Piñera. A mí me gustaría que en definitiva seamos capaces de deslindar responsabilidades, pero Chile es un país que tiene Estado de Derecho, que tiene poderes independientes, y todos, por supuesto el senador Navarro, y yo voy a defender el derecho del senador Navarro como el derecho de cualquier chileno a presentar las acciones legales para establecer las responsabilidades, pero ciertamente acá no se trata de acusaciones al voleo o finalmente discriminar si un gobierno es de un color político u otro para los efectos de sostener una condena de lo que ha sido su actuación. Por tanto, voto a favor de la censura. Gracias. Senador Kast, ¿cómo vota? Gracias, secretaria. Voy a volver a fundamentar mi voto luego de escuchar una vez más al presidente de esta comisión, el senador Navarro. Él habla de un modelo fracasado. Yo le pregunto a las personas que están escuchando esto, ¿el modelo fracasado es el de Chile o el de Venezuela? Díganme ustedes, ¿cuál es el modelo fracasado? ¿De dónde están saliendo y sufriendo los inmigrantes que escapan porque les han arrebatado su país, sus familias? Más personas que han tenido que salir sufriendo de Venezuela que de Siria. Por lo tanto, ¿de qué modelo fracasado me viene a hablar usted, señor senador Navarro, por favor? Tenemos un país maravilloso, que es Chile, y que lo hemos construido entre todos, particularmente los emprendedores, que ha logrado reducir la pobreza, que ha logrado mejorar todos los indicadores sociales, gracias justamente a personas que no viven del Estado, que se sacan la mugre todos los días para sacar adelante este país. Modelo fracasado. Y después dice que soy amigo de Iván Duque. Ojalá fuese amigo de Iván Duque. No soy amigo, lo conozco. Pero claramente no me venga a comparar a un presidente elegido democráticamente como Iván Duque o Sebastián Piñera con un dictador como el dictador Maduro. Por favor, ¿usted no entiende la diferencia? En una comisión de derechos humanos que se supone que la democracia está justamente para defender a las personas que son vulneradas por los derechos humanos y que en dictadura no tienen cómo. No tienen cómo. No existe un poder autónomo de justicia ni una fiscalía que pueda defender los derechos humanos en una dictadura, coño. No existe. Entonces, ¿cómo es posible que usted sea presidente de esta comisión? No tiene sentido. Entonces, aquí no se trata de que en Venezuela o en Chile o en Cuba no hay violación de los derechos humanos. Obviamente que pueden haber violación de los derechos humanos y tienen que investigarse, y esa es la gran gracia de la democracia. Que cuando existe una violación de los derechos humanos existe un poder autónomo para defender a los ciudadanos de ese poder. Entonces, yo realmente que usted presida esta comisión y no sepa la diferencia entre una democracia y una dictadura es una aberración. Y por lo mismo, Michelle Bachelet, la autoridad máxima en el planeta en materia de derechos humanos, no ha hecho un informe sobre las violaciones o sobre la dictadura en Colombia ni en Chile, sino que lo ha hecho sobre Venezuela. Y le quiero explicar que la Corte Penal Internacional efectivamente está investigando a Maduro por crímenes de lesa humanidad y desestimó el caso de Sebastián Piñera. Porque ¿sabe qué? Sebastián Piñera y Gonzalo Blumel hicieron todo lo que estaba en sus manos justamente para que no existieran violaciones de derechos humanos en Chile. Cambiaron protocolos, mejoraron los procedimientos y claramente las policías en Chile estuvieron completamente sobrepasadas. Y no éramos ninguno de los que está aquí quienes que tenían que enfrentar a esos orcos que ocupaban la violencia. Eran carabineros de Chile, que no querían estar ahí, pero estaban ahí por nosotros. Por usted también, senador Navarro, y por mí, por mis hijos, y por sus hijos. Estaban arriesgando sus vidas por nosotros. Esa es la verdad. Más de alguno
¿Tuvo excesos? Por supuesto que sí. Y lo he dicho en todas partes. Y para lo mismo está la justicia. Para lo mismo está la justicia. Por lo mismo, en el caso de Catrillanca, fui yo el que le pidió al fiscal. Llegue hasta las últimas consecuencias con la información falsa que nos dio Carabineros en ese minuto. Porque yo, por lo menos, en materia de derechos humanos nunca me voy a confundir. Lo comete una dictadura de derecha, lo comete una dictadura de izquierda, lo comete un gobierno democrático. Y por suerte tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos, que de hecho va a estar un rato más acá con nosotros. Eso no existe en Venezuela. No es posible en Venezuela. Lo llevan preso. En Nicaragua metieron preso a los 7 candidatos presidenciales que le iban a competir al actual dictador. Están presos. Y efectivamente Félix es amigo mío y está preso. Y lo conocí mucho antes de que lo metieran preso. Entonces, yo obviamente voto a favor, secretaria y presidente. Entiéndame que esto de verdad no es un tema personal, es un tema de principio. Y usted sabe que con usted, más allá de las diferencias, siempre se lo digo de frente. Siempre se lo digo de frente, porque yo en esta cuestión no me pierdo. Es una cuestión de convicciones. Así como usted probablemente pueda tener diferencias conmigo en política, y que yo las acepto, se lo digo de frente. Y cuando estaba usted enfermo lo he llamado porque creo que hay que separar las discusiones políticas de las discusiones humanas. Y yo por lo menos en lo humano no me voy a perder. Pero por lo menos en las comisiones que tengo siempre las voy a defender. Así que voto a favor de la censura. Señor presidente, ¿cómo vota? Bien, la verdad es que quiero por cuarta o quinta vez hacerle extensiva la invitación a los ciudadanos venezolanos que han llegado a Chile a través de sus fronteras de manera legal o ilegal, que aquellos ciudadanos que hayan sido violentados en sus derechos humanos, hayan sufrido tortura, persecución, hayan sufrido asesinato, esta comisión está abierta a recibir esos testimonios y proceder en consecuencia. Y quiero pedirle al senador Kass de que los testimonios que él ha podido escuchar, porque habla en esos términos, los pueda traer a la comisión y podamos abordarlo. Y del mismo modo, le pido, podamos traer a los ciudadanos colombianos que han huido de la guerra, del narcotráfico, de la guerrilla, y están hoy día viviendo en Chile. Pero como estamos en Chile, y lo que me interesa en lo personal es el énfasis en defender los derechos humanos de las víctimas de este gobierno de Sebastián Piñera, yo me comprometo en los 2 meses que quedan a poder fijar una tabla que dé cuenta de aquello, porque esto es un tema que Chile tiene que escuchar, porque Chile está en América Latina y porque de todos los discursos que yo escucho hay invisibilización del bloqueo. El senador Carlos sabe, porque familiarmente está ligado a Cuba, a la Cuba disidente. Hay un bloqueo criminal hace más de 60 años que ha costado vidas, que ha costado miles de millones de dólares. ¿Qué amenaza representa Cuba para la principal potencia militar del mundo, que son los Estados Unidos? Una isla de 11 millones de habitantes que lo único que la caracteriza es repartir médicos por el mundo para combatir la malaria, para combatir las enfermedades en África, y que para los momentos difíciles del 2010 puso a decenas de médicos a ayudarnos en la región del Biobío, particularmente el Chillán, para enfrentar, por cierto, lo que fue el tsunami y el terremoto. ¿Qué amenaza representa Cuba? Claro, no hay niños pidiendo limón en la calle. Claro, la salud es gratuita. Claro, la educación es gratuita. Y sobre todo la dignidad del pueblo cubano para enfrentar 60 años de bloqueo criminal de los Estados Unidos frente a la amenaza que representa Cuba para el imperio. Digo Estados Unidos. ¿Qué amenaza representa una isla llena de profesionales que ha debido, al no tener recursos naturales, por cierto, desarrollar los recursos humanos? ¿Qué amenaza representa Venezuela? La amenaza es que te posee la reserva de petróleo más grande del mundo. Esa es la amenaza. El coltán, los diamantes, el oro. Ese es el tema de fondo. Y particularmente el petróleo. Le importa un bledo a Estados Unidos la suerte de los 5 millones de migrantes que han salido de Venezuela, porque sigue y permanecen las sanciones económicas que le han causado un daño irrecuperable a Venezuela. Entonces, pongamos parte del debate. Aquí la prensa nacional no pone, ni la televisión, ni el Mercurio, ni la Tercera, obvían todos los analistas de la Tercera, y los invito a ver el sábado domingo el Cuerpo B del Mercurio, Economía y Negocio, no hablan del bloqueo, hablan de la situación económica, pero no hablan del bloqueo. Es decir, hablan de la realidad, pero no la causalidad. Senador Kass, hay problemas graves
en materia económica en Venezuela, pero hay una causa de esos problemas, y esa causa, principalmente, no la única, es el bloqueo. Todos los gobiernos cometen errores, todos los gobiernos tienen detractores. Entonces, este gobierno que no pasa el 16% de popularidad, y el peor gobierno de la historia de Chile es de Sebastián Piñera, y no por ser el peor gobierno lo vamos a tratar de dictadura, pero ha violado los derechos humanos. Entonces, yo quisiera decirles de que si ustedes insisten, bueno, será decisión de los senadores presentes. Nosotros queremos llevar adelante este debate en la comisión con los temas relacionados con Chile, en particular le he hablado de la ley Sallén, para proteger a los niños que hoy día están en las cárceles con sus madres, más de 160 de ellos. El senador Cara ha dicho 10 veces, los niños están primero, senador, lo invito a trabajar en la ley Sallén de mi autoría y que tengo la convicción que va a ser ley de la República para proteger a esos niños, porque los niños no tienen por qué pagar los pecados ni los errores de sus padres. Y no pueden vivir y desarrollarse en la cárcel porque los afecta cognitiva y humanamente, marcándolo para toda una vida. Por tanto, por cierto, por los argumentos que he dado, y porque tengo convicción de que he dedicado mi vida entera a luchar por la gente, he dedicado mi vida entera a vivir como pienso, en la dignidad de las personas, es que no puedo aceptar los argumentos del senador Kass, creo que son descalificatorios, pero tiene la libertad de decirlos, y daría mi vida por el derecho del senador Kass a decir libremente lo que piensa, porque en otros países y otras economías, que por cierto el candidato del senador Kass, su tío, defiende entre el comunismo de Chile, pero no tiene ningún problema para hacer negocios con otro comunismo, que es el de China, porque son poderosos. Y desde luego, desde la primera argumentación del senador Kass respecto al emplazamiento a Boric, estamos una semana en las elecciones, y fíjense que yo tengo la convicción de que este esfuerzo insistente, reiterativo, majadero, no tiene sino relación con un hecho político puntual, que son las elecciones del próximo domingo. Pero es mi convicción, es mi convicción. Y que quedando 45 días para el cese de la comisión, para el término del periodo legislativo, esta ofensiva de la derecha a mí me parece a lo menos sospechosa. Bien, por estos y otros motivos que no es del punto de argumentar ahora, voto en contra de la censura. Gracias, presidente. El resultado de la votación, de nuevo se produce un empate, por lo tanto la censura queda rechazada. Muy bien. Bien. Habiéndose cumplido el tiempo reglamentario, habiéndose rechazado la censura, se levanta la sesión.